los microtúbulos, ¿sí? De 20 a 25 nanómetros. ¿Qué más? Ahora que me he dado cuenta, creo, en la anterior parte, creo que les he dicho como un componente del citoplasma, el citosol, ¿no es cierto? Creo que les he puesto ahí citosol. No, no es citosol, es citoesqueleto, ¿ya? Pueden corregirlo ahí, ¿sí? Componente del citoplasma no es citosol, es citoesqueleto. Y este citoesqueleto es solo propio de los eucariotas. Y es el que está compuesto de las 3 fibras, ¿ya? Se me pasó ahí, por favor, ¿sí? Muy bien. Entonces seguimos. Los microtúbulos. Microtúbulos, pues, son microscópicos de 20 a 25 nanómetros, ¿sí? Un nanómetro es, ¿cuánto? 10 a la menos 9 metros, ¿no? Muy bien, es pequeñísimo. Estos están formados por una proteína llamado compuestos de tubulina. ¿Sí? Tubulina. Fácil, ¿no? Microtúbulos compuestos de tubulina. Sencillo. Muy bien. ¿Qué más? Pues veamos sus funciones. Funciones. ¿Ya? Microtúbulos son encargados del movimiento celular. El movimiento. El movimiento celular o el transporte celular. ¿Sí? ¿Qué más? Pues le dan la forma a la célula. Forma celular. Le dan la forma a la célula. ¿Ya? Ya tiene su movimiento. Pues movimiento interno, ¿sí? Movimiento interno. ¿Ya? Forma celular. También son responsables de un proceso, o bueno, de dos procesos, llamados endocitosis y exocitosis. ¿Qué es eso, profe? La endocitosis es el ingreso de macromoléculas hacia la célula. Y la exocitosis, pues, es la expulsión de estas macromoléculas. ¿Ya? Es un proceso que voy a explicar ya cuando veamos transporte de membrana en citología. ¿Sí? Entonces, endocitosis y exocitosis. ¿Ya? Y también son responsables del movimiento de cromosomas en división celular. Para la división celular hay un momento en que los cromosomas tienen que separarse. ¿Ya? Entonces, en la separación de cromosomas, en la división celular. ¿Sí? En la división celular. Muy bien, ahí tenemos 4 funciones. ¿Ya? Ejemplos de donde puedo encontrar estos microtúbulos en eucariotas. Aparte de que están acá adentro, las células, también hay estructuras que son formadas por estas. Como por ejemplo tenemos los flagelos y cilios, ¿sí? Si recuerdan, en procariotas les dije que los flagelos estaban formados por flagelina, ¿no es cierto? Pues acá
los flagelos pues están formados de tubulina o microtúbulos. Ya tienen una diferencia más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les dibujo un flagelo, ¿ya? O bueno, la estructura interna de un flagelo. ¿Cómo así, profe? ¿Sí? Algo así, exagerado mi dibujo, pero algo así. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si alguien se pregunta, profe, ejemplos de células eucariotas con flagelo o con cilios. ¿Sí? Ya se acuerdan que los flagelos son las colitas, ¿no? Y los cilios, los pelitos, esos chiquitos. Entonces, un ejemplo de célula eucariota con flagelo sería el espermatozoide. ¿Sí? Ese tiene flagelo. Y con cilios, pues son los de las células de las vías respiratorias. ¿Ya? Y esas células tienen los pelitos, los cilios. Y estos cilios acá tienen casi la misma composición del flagelo, solo que son más pequeños. Muy bien. Aquí he hecho un corte de un flagelo, ¿ya? Vamos a llamarlo corte. ¿Cómo lo explico? Con este aspecto. ¿Sí? Tengo un flagelo así. Hago un corte y estoy viendo así hacia adentro, ¿ya? Así hacia adentro. Eso es lo que he intentado representar aquí. El flagelo tiene una estructura interna, esta que está de negro, llamada axonema. ¿Sí? Y ese axonema está rodeado de membrana citoplasmática, ¿sí? Que le da la forma de flagelo, de colita. ¿Ya? ¿Sí me entienden, no? Adentro hay un cilindro, un cilindrito llamado axonema. Y lo que lo envuelve sería la membrana citoplasmática, una extensión de membrana citoplasmática. ¿Ya? ¿Para qué todo esto, profe? Porque el axonema también tiene unas partecitas, ¿sí? Unos tubulitos así en pares. ¿Ya? Así, esos de azul, que ven ahí, esos redonditos, son microtúbulos. Y estos microtúbulos están dispuestos como pueden contar, en pares, 9 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. 9 pares más 2 que están en el centro. ¿Sí? Esos 9 pares más 2 son solo estructuras características ¿sí? Estructura característica de los eucariotas, de los flagelos eucariotas, solo en eucariotas, ¿sí? Porque están compuestos de microtúbulos, ¿ya? Este de rojo es membrana citoplasmática. Membrana citoplasmática. Y los cilios tienen una composición así también igual, solo que más pequeña, ¿sí? Esto es solo en eucariotas, ¿ya? Otro ejemplo de microtúbulos, pues en los centriolos, ¿ya? Los centriolos. Que estos ya los vamos a tocar en división celular, ¿sí?
Ya llegó el pan. Muy bien. ¿Sí? Son ejemplos, ¿ya? Centrémonos en división celular, que ya lo tocaremos cuando veamos división celular. Pero ya les estoy diciendo que están compuestos de microtúbulos. Muy bien. Entonces les dejo ahí para que copien y yo paso a borrar para seguir con las siguientes fibras. 1, 2 y 3. Entonces vemos B. Microfilamentos. ¿Sí? Estos tienen un tamaño de 3 a 6 nanómetros. De 3 a 6 nanómetros. ¿No? Y a diferencia de los microtúbulos, esos están compuestos de actina. ¿Recuerdan? Actina, ¿dónde lo han escuchado? ¿Dónde se los he mencionado? Si se acuerdan para qué era la actina, pues van a poder recordar la función o una de las funciones que cumplen los microfilamentos. ¿Sí? Sencillo. Por eso les digo, todo viene relacionado, ¿no? Hemos visto proteínas. Y ahí está actina. A ver, funciones entonces, para que recuerden. Funciones. No sé si recuerdan actina y miosina. Pues la actina está encargada de la contracción muscular. ¿Sí? De la contracción muscular. ¿Recuerdan? Ahora sí recuerdan. ¿Ya ven? Entonces los microfilamentos son responsables de la contracción muscular. ¿Sí? ¿Qué más? Pues no sé si recuerdan, también hemos hablado de las amebas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo se movían estas amebas? ¿No? Iban algo así, ¿no? Formaban pseudópodos para moverse. Pero ¿gracias a qué se forman esos pseudópodos? Los microfilamentos. Entonces acá tenemos el movimiento ameboideo. El movimiento ameboideo. Gracias a los pseudópodos, ¿no? A los pseudópodos. ¿Qué más? Pues en división celular también hay un proceso donde se forma un anillo contráctil para la división. Eso es gracias a los microfilamentos. El anillo contráctil en división celular. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos funciones de los microfilamentos. ¿Cómo es un microfilamento? Pues son pequeños. Entonces vamos a tratar de dibujar algo pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Ahí sería un microfilamento. Y ahora veamos el último tipo de fibra, ¿sí? Del citoesqueleto, ¿sí? Recuerden, se me pasó por ahí, ¿sí? Citoesqueleto.
La tercera fibra sería los filamentos intermedios. ¿Sí? Los filamentos intermedios. Estas ya son fibras un poco más fuertes, ¿sí? Tienen aproximadamente un tamaño de 8 a 10 nanómetros. ¿Ya? Son fibras fuertes. Fibras fuertes. Y la composición depende de la diferenciación de las células. Ya les expliqué esto de diferenciación celular, ¿no? Un modo en que la célula se especializa y cumple una función específica. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una célula de la piel, sería acá entonces, estaría compuesto de queratina. Si hablamos de una célula de la piel, es una célula del epidermis, piel, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del músculo, sería la desmina. Un ejemplo de músculo. O una célula muscular. Si hablamos de las neuronas, serían, esto es más fácil, pues, por ejemplo, neurofilamentos. En neuronas ¿sí? Estos serían algunos ejemplos de su composición en filamentos intermedios. Ya depende del tipo de célula, ¿ya? Ahora veamos sus funciones. Pues los filamentos intermedios son los encargados de mantener la forma celular. Mantener la forma celular. ¿Sí? Por ahí vimos que los microtúbulos le daban forma. Estos lo mantienen. Y si lo mantienen también les da soporte. Soporte. ¿Sí? Un soporte celular. Aguanta todo ese peso. ¿Sí? Muy bien. Un ejemplo o un dibujito, como hemos venido haciendo, pues este ya es un poco más. ¿Sí? Son fibras, ¿ya? Ahí se ve más o menos bien, ¿sí? Muy bien. Esas serían las fibras que componen el citoesqueleto, ¿sí? Citoesqueleto, que es un componente del citoplasma, ¿ya? Muy bien. Si quieren ver, por ejemplo, estos de acá de negrito que he dibujado aquí, pueden ser microtúbulos, microfilamentos, ¿sí? Solo es una forma de representación. Muy bien.
Entonces les dejo ahí para que copien, como siempre, como siempre, como siempre. 1, 2, 3. Y paso a borrar. Ahora, continuemos. ¿Sí? Pasemos a las siguiente, al siguiente organelo. Darle 3, ¿no? 3. Ribosomas. Los ribosomas ya los hemos tocado también en procariotas. Veamos estos ribosomas. Ribosomas, pues, son encargados de la síntesis de proteínas, ¿no? Como ya hemos visto y como vamos a ver en dogma central. Entonces, síntesis de proteínas. Bueno, ¿qué más? Pues, ya saben que estas están formadas por ARN ribosomal y proteínas, ¿no? Formadas por ARN ribosomal y proteínas. Eso ya deben de saber. Y pues estas también tienen dos subunidades. Presentan dos subunidades. Cada subunidad tiene un coeficiente de sedimentación, ¿sí? Que fue una forma de calcular un valor, por ejemplo, un peso, no sé, a eso se le llama un coeficiente de sedimentación, ¿ya? Este coeficiente de sedimentación es diferente en cada subunidad. Acá, en eucariotas, el coeficiente de sedimentación es de 1 es de 40 S y el otro es de 60 S. ¿Ya? Y cuando están juntas, pues tienen otro coeficiente de sedimentación que dan un total de 80 S. ¿Ah? Un total de 80 S, un coeficiente de sedimentación de 80 S. ¿Dónde encontramos los ribosomas? Pues los ribosomas pueden estar presentes. A ver, se encuentran en la membrana de un tipo de retículo endoplásmico. De un tipo de retículo endoplásmico. ¿Sí? Ya les estoy mencionando otra parte de la célula. Y también se encuentra pues libres en el citoplasma y libre en el citoplasma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos cómo es un ribosoma. Un ribosoma es algo así, ¿ya? Aquí adentro tiene un conducto y acá tiene 3. Este es el de 60S y este es el de 40S. Daría un total de 80S. ¿Por qué, profe, está ese de rojito ahí? Pues eso, por ejemplo, por acá ingresa el ARN mensajero, el que trae la copia pues del ADN.
Y por acá ingresan los aminoácidos para formar la futura proteína. ¿Ah? Muy bien. Esos serían los ribosomas, ¿no? Si los queremos señalar, pues por acá dibujo unos bien groseros, muy grandes, pero para un ribosoma de representación. Y también están en una membrana de un retículo, ¿no es cierto? Ahora, para continuar, vamos a dividir a las siguientes partes en dos grupos, ¿ya? En dos grupos. Uno de membrana simple y otro de membrana compleja o doble membrana compleja, perdón. De membrana simple y de membrana doble o de doble membrana, ¿sí? De una membrana y de dos membranas. ¿Ya? Para ver todos los que nos faltan. ¿Ya? Entonces ponemos 4 organelos de membrana simple o de una sola membrana. Acá tenemos al retículo endoplásmico, al aparato de Golgi, tenemos a la vacuola en células vegetales, ¿sí? Pero vamos a ver una por una, ¿ya? Entonces empezamos con retículo endoplásmico. ¿Sí? El retículo endoplásmico, pues, como su división lo dice, es de una sola membrana o de membrana simple. ¿Qué formas tienen? Pues tienen forma de sacos aplanados, o también llamados sáculos. Y también tienen forma de túbulos, ¿sí? Túbulos. O también se le llama cisternas, ¿sí? Sacos aplanados o sáculos y túbulos. ¿Ya? Este retículo endoplásmico es el responsable tanto de la síntesis de proteínas o de otras moléculas, lípidos, ¿ya? O glucolípidos, y la secreción de estas moléculas, ¿sí? Sintetiza y las secreta. A ver. Entonces borro aquí para seguir escribiendo porque creo que ya no ven acá abajo, ¿ya? Dejo ahí para que copien. 1, 2, 3. A ver. Entonces, les decía pues que tienen como funciones tanto de sintetizar, síntesis y secreción de moléculas. Y también son responsables de la formación de moléculas para todas las membranas, ¿sí? Tanto la membrana citoplasmática como las membranas de los organelos que vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, como ya les mencioné, el aparato de Golgi, de la vacuola, ¿sí? El lisosoma, ¿ya? Muy bien. Síntesis y secreción de moléculas para la formación de las membranas también, ¿ya? Muy bien. Entonces veamos por qué de estas son dos tipos. Son dos tipos.
Muy bien. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. Sencillo, ¿no? A ver, vamos a darlo conmigo. Rugoso, o también llamado granular, ¿sí? O granular. Retículo endoplásmico granular o retículo endoplásmico rugoso. Y ya van a saber por qué. ¿Por qué? Porque en su membrana están los ribosomas, ¿sí? Contiene ribosomas en su membrana. Y si contiene ribosomas en su membrana, ya pueden saber qué tipo de función tiene, ¿no es cierto? Sencillo, ¿no? Solo es cuestión de relacionar, ¿ya? Muy bien. Contiene ribosomas en su membrana. ¿Qué más? Pues su membrana presentan presentan 30% de lípidos y 70% de proteínas. 30% lípidos, 70% proteínas. ¿Sí? Su membrana. Ahora veamos sus funciones, ¿no? Funciones. Pues como ya les mencioné, tiene ribosomas, ¿no? Y si tiene ribosoma, pues tiene función de síntesis de proteínas. ¿Ya? Síntesis de proteínas. Otra función. También cumple con la función de glicosilación o glucosilación. Profe, ¿qué es eso? Pues solamente es el proceso de añadir glúcidos a las proteínas. Formar una glucoproteína. ¿Sí? ¿Dónde se da eso? En el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? ¿Cómo puedo representar un retículo endoplásmico rugoso? Pues estas tienen forma de sáculos, cisternas. Entonces, aquí yo las he dibujado. ¿Sí? Algo así. Pero son aplanadas, ¿sí? Si lo quiero poner de otro aspecto, sería algo así, ¿ya? Son aplanadas. Ahí nada. Son aplanadas y están llenas de ribosomas. Por eso esa presentación granular o rugosa, pues. ¿Ya? Ribosomas. Muy bien. Les dejo ahí para que copien. 1, 2, 3.
para ver el siguiente tipo. Le puse A, ¿no? Entonces B. Retículo endoplásmico liso, ¿ya? O agranular. Retículo endoplásmico agranular. ¿Dónde está el retículo endoplásmico rugoso? Pues aquí hay un retículo endoplásmico rugoso. Y aquí también retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Allí está. Los sacos. Estos lisos, pues como su nombre lo dice, liso, porque ya no tiene ribosomas. Entonces no presenta ribosomas. ¿Qué más? Tienen forma de túbulos. Forma de túbulos. En comparación de los sacos del anterior. ¿Qué más? Este tiene la misma composición de su membrana, ¿ya? 30-70. Pero este ya tiene más colesterol que el anterior. Contiene más colesterol. Que en comparación de la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Verdad? Contiene más colesterol del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? El liso. Muy bien. Funciones. Pues este ya no se encarga de la síntesis de proteínas, porque ya no tiene ribosomas, sino se encarga de la síntesis de lípidos. Y también se encarga de un proceso llamado detoxificación. Detoxificación, que es solamente la eliminación de sustancias tóxicas. Como les dije, tiene forma de túbulos, pues estos ya son túbulos. ¿Sí? Algo parecido, ¿ya? Solo es una representación gráfica. Muy bien, ya vimos los dos retículos endoplásmicos. Entonces les dejo ahí para que copien y borren, ¿ya? Como siempre.